al tono. Pero ahora tenemos que entrar un poco en profundidad porque estamos, como todo el resto de la sociedad, muy alarmados por lo que ha sucedido. Estamos conmocionados, es la verdad, por esta historia de Alba, la niña de 5 años que está hospitalizada después de haber sufrido malos tratos, presuntos malos tratos en su hogar. Una niña que sigue grave, a pesar de que ha experimentado una leve mejoría. Y llevamos esta semana rondando el tema, hablamos el otro día aquí un poco con Pilar Rahola. Queríamos hablar más en profundidad del tema de los malos tratos también a los niños. Vamos a poner un vídeo que pone un poco en contexto la historia de Alba y ahora mismo seguimos con ello. Aunque el pronóstico sigue siendo grave, dicen los médicos que la pequeña Alba ha comenzado una ligera mejoría. La madre de Alba acudía en las últimas horas al hospital a visitar a su hija, pero le han prohibido acercarse a ella. La Generalitat tiene la tutela de la pequeña y está estudiando que pueda ser acogida por alguno de sus parientes. Si ayer las distintas administraciones se cruzaban las responsabilidades, hoy la consellera de Familia aparecía por primera vez y admitía errores, a la vez que anunciaba refuerzos en los equipos de atención a la infancia. Lo mismo reconocía la consellera de Interior, aunque advertía que no se olvide a los verdaderos culpables. La administración va a ser crítica, va a ser muy autocrítica respecto a lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, y si en algún momento se ha dilatado en exceso el procedimiento, pero no perdamos de vista que estas personas han actuado brutalmente y han mentido a los servicios que podían haber ayudado a esta criatura. Bueno, esta historia, como decía, a todos nos ha estrujado el corazón durante toda esta semana. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a 3 personas que hablan con conocimiento de causa. Tenemos a Nora Rodríguez, que es pedagoga, experta en malos tratos. Has trabajado 9 años con niños adoptados que han sufrido malos tratos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Pilar Rahola, que es escritora, periodista y además es madre, y que hoy has publicado un artículo en el periódico, un artículo que se llama Su nombre es Alba. Sí. Y también tenemos a Jordi Pou, que es jefe del Servicio de Pediatría y Urgencias y coordinador de la Unidad de Malos Tratos Infantiles del Hospital de Sant Joan de Déu, de aquí de Barcelona. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que nos llama la atención es cómo una niña que ha sido ingresada en noviembre con malos tratos, que tenía fracturas variadas, algo que no parecía fruto de una caída, unos meses después está ingresada en un hospital a punto de morir, después de que parece que todo ha fallado. Mira, Ana y Boris, buenas tardes. La verdad es que cuesta este tema, cuesta ponerse. Yo creo que aquí hay una tragedia y 2 escándalos. La tragedia es una niña que se debate entre la vida y la muerte, que ha estado en los límites de la muerte, que creo que podemos esperar que finalmente, lentamente, vaya saliendo de ello, pero que además ha llegado a este coma después de un proceso de dejadez, abandono y parece ser maltrato durante toda su vida. Esa es la impresión que en estos momentos tenemos. Esta es la tragedia. Es decir, alguien la ha maltratado y la ha llevado hasta el límite de la muerte. En su casa, es decir. En su casa. El escándalo es, en cambio, doble. Por un lado es la enorme descoordinación, errores y yo me atrevo a decir irresponsabilidades de todos los estamentos implicados, que son 3 juzgados, 3 policías, la Dirección General de Atención en la Infancia y 2 asuntos sociales de 2 ayuntamientos. Todos estos que han tenido el caso de Alba en sus manos no han sido capaces de coordinarse, reaccionar, darse cuenta y finalmente protegerla. Y el segundo escándalo que dejo sobre la mesa es que cuando todo esto se ha sabido, y los detalles son realmente para que hoy hubiera unas cuantas dimisiones, todos los estamentos implicados se han dedicado a salvarse literalmente de sus responsabilidades en lugar de asumirlas y decir, hay un error, nunca más lo vamos a cometer. Ajá. Jordi, perdón, Jordi Pou, que es jefe del servicio de pediatría. Bueno, cuando un niño llega a un hospital, como en el caso de Alba, que ingresó en noviembre con fracturas diversas, con traumatismo cráneoencefálico, se pone en marcha una serie de mecanismos, es decir, se da una denuncia a la policía, en el caso de Cataluña. Cuéntanos un poco cuál es el proceso, qué es lo que pasa. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que los niños no suelen venir con el sello de maltrato, ¿no? Vienen con unos síntomas. Con un accidente o en unos casos. O con unos síntomas, una convulsión o muchas otras cosas, y lo primero que hay que hacer es el diagnóstico. Entonces el proceso pasa por hacer este diagnóstico y hacer lo que nosotros llamamos el diagnóstico diferencial, o sea, descartar que puedan haber otras causas.
Una vez llegamos a la situación o a la sospecha de que hay un maltrato y hay un diagnóstico de maltrato, a partir de ahí hay dos cosas que el equipo sanitario tiene que hacer, no los médicos, sino todo el equipo, quiero decir, servicios sociales, médicos, todo el equipo que trabaja en el maltrato. Una es tratar al niño las lesiones, tratarle las lesiones que pueda tener, y la otra es procurar la protección. Para procurar la protección, y además porque estamos obligados por ley, es por lo que lo comunicamos a las autoridades, nuevamente autoridades judiciales y al Departamento de Bienestar Social, a la dgaia en Cataluña, para ver qué se hace con este niño y cuáles son los mecanismos de protección que nosotros podemos ponerle. Pero los padres amenazan a veces a sus hijos para que no cuenten lo que ha sucedido. Sí, pero, a ver, es que claro, hay muchas formas de malos tratos. Cuando hablamos del maltrato físico, que es el momento del caso del que estamos hablando, la amenaza no nos puede afectar para nada porque en estos casos tenemos datos objetivos. El problema es cuando el caso no está claro del todo. Pero ahí quiero es preguntar, Jordi, ¿en el diagnóstico puede haber confusión? Siempre los diagnósticos médicos no siempre son en un 100%. A ver, cuando he dicho siempre me equivoco. Muchos casos son claros, este era claro, porque hay algunas lesiones que son típicas de los niños maltratados, pero otros casos sí que puede haber una pequeña duda. Pero aún y así... ¿Y cuáles son esos casos donde podría haber una pequeña duda? Pues cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un niño de menos de 2 años con un hematoma subdural, quiere decir una hemorragia en la cabeza, y no tenemos ningún signo más. No sabemos si este niño ha sido un niño, por ejemplo, zarandeado o si se ha caído. Si nos dicen que se ha caído de una altura baja, sabemos que no puede ser, pero si nos dicen que se ha caído de 70 a 80 centímetros, podemos tener la duda. Pero en estos casos... Los caminadores es cierto que a veces provocan este tipo de lesiones que pueden... Sí. O sea, que un caminador es peligroso, lo digo porque yo lo he descubierto... Los andadores son un riesgo importante para los niños y no deben de ir en ellos. ¿Cuál es el caso que tú hayas conocido que te haya impresionado más? El que más, bueno, más que impresionar hay muchísimos, pero nosotros tuvimos un caso parecido al de Alba que se declaró y también al cabo de un tiempo vino con muerte. Pero a mí el que más me llama la atención fue un caso en el que vino un niño por una fractura de fémur y sobre todo me llamó la atención porque era de una familia muy poderosa y de alto nivel social. Es decir, que esto no solo pasa con niños que vienen de una situación humilde. Más bien... Sí. Este es el concepto importante, que esto pasa a todos los niveles sociales. ¿Y qué le había pasado a este niño? Este niño tenía una fractura de fémur, ingresó en el hospital. En principio, de entrada no se sospechó, pero las enfermeras observaron alguna actitud rara. Y cuando empezamos a investigar, que tuvimos problemas porque los padres no entendían por qué íbamos a hacer pues, un escáner y toda una serie de cosas, pues nos encontramos con una hemorragia craneal, con una lesión craneal antigua y con 5 o 6 fracturas. Y esto quiere decir que hay un histórico, ¿no?, de lesiones continuadas. Lo primero que también nos llega a la mente, los que tenemos hijos y los que no los tienen también, es quién es capaz de hacer algo así a un niño y además a su propio hijo, ¿no? Nora, tú como experta que has tratado durante 9 años a niños víctimas de los malos tratos, en el caso de Alba hemos leído en los periódicos que le daban que su hermanastra, de alguna manera, denunció a su propia madre que la niña le daban agua con una jeringuilla, que la ataban en una silla, que le ponían una cinta en la boca, una cinta adhesiva, que le pegaban. ¿Quién es capaz de hacer algo así a una niña y por qué? Mira, el tema es bastante complejo. En primer lugar, piensa que los padres generalmente ven a ese hijo como peligroso muchas veces o descargan las propias frustraciones. Evidentemente se trata de una familia perturbada o que tiene algún tipo de perturbación. Pero muchas veces lo que ocurre es que todo lo que no se dice la pareja entre sí, el chico se convierte en chivo expiatorio de alguna manera, se convierte en la víctima y en quien ejercitan el poder, en el débil sobre el cual ejercitar el poder. Pero todavía a veces pensamos, bueno, que haya uno es... A veces te entra dentro de la cabeza, pero que la madre, o no sabemos en este caso, pero en muchos casos las madres o los padres, digamos el otro miembro de la pareja, sabe lo que está pasando, cierra los ojos y no dice nada. En esto hay que tener mucho cuidado, porque realmente cuando hablamos de maltrato, hablamos de un maltrato activo, que es el que ejerce el acto, y de un maltrato pasivo, que es el que deja hacer. En este caso puede ser que un padre no lo sepa o uno de los integrantes no lo sepa, pero es muy raro realmente si está pasando bajo el mismo techo. No nos olvidemos que en este país al menos se supone que hay unos 132.000 niños maltratados. 132.000 niños maltratados. De los cuales es una cifra que todavía
se está creyendo que puede ser mucho mayor. Espérate un momento, porque Jordi movía la cabeza cuando has dicho esta cifra. Yo no sé qué te parece. No, lo que pasa es que cuando se hablan de las cifras de maltrato, el problema que hay es que los casos conocidos son la punta de un iceberg. ¿Tú crees que pueden ser más incluso? Seguro que son más. Pero Jordi, también eso quizás pueda tener con el caso de que los diagnósticos a veces no sabemos cuán precisos puedan ser, claro. Bueno, el tema está en que, insisto una vez más, estamos hablando del maltrato físico, que muchas veces hay datos objetivos, pero claro, la forma más frecuente de maltrato es la negligencia o la psicológica, y esto cuesta mucho más de diagnosticar. Yo, desde luego, primero, mi felicitación al cuerpo médico, porque ha sido el único estamento que ha hecho los deberes. Es decir, si alguien ha protegido o ha intentado proteger a esta niña, ha sido los médicos. Pero Pilar, ¿y quiénes no lo han protegido? Porque esta niña, exactamente, hay un juez que manda por correo ordinario, que en fin, no vamos a decir nada contra el servicio de correos, pero francamente, cuando tenemos prisa mandamos un fax, un email o llamamos por teléfono. El primer responsable, desde mi punto de vista, no del maltrato es el maltratador, sin ninguna duda, pero de no haber protegido legalmente, habiendo las posibilidades y conociendo el caso, el primer responsable es el juez de instrucción del juzgado número 4 de Barcelona, cuyo nombre no he podido saber hoy y he llamado al juzgado y no sé por qué, porque es un servidor público. Bueno, ya sabes que en este país hay veces que las iniciales de unas... No, pero ahora, tú puedes saber el nombre de un ministro, de un director general, de un secretario de Estado. Un juez también, tiene que ser también público, porque es un servidor público y le pagamos todos los ciudadanos. Ya está bien de este blindaje permanente de la justicia cuando se les pide algún tipo de explicación. Hay un juez cuyo nombre no sé de momento, pero ya sabré. Hay un juez de instrucción en el juzgado número 4 que recibe algo tan alarmante como es el cuerpo médico diciendo, atención, línea roja, una niña con húmero, costilla y clavículas rotas y hematomas por el cuerpo, con síntomas evidentes de maltrato, ha llegado al hospital. 19 de diciembre. 2005. Eran Navidades. El juez lo tiene, dice, uy, qué maltrato. Hago un papelito a los Mossos d'Esquadra, en este caso, sin saber que la niña vive en Moncada y que los Mossos no estaban allí, que tenía que ser la policía, se equivoca de cuerpo. Bueno, envía papelito a los Mossos por correo ordinario en Navidades. Como el tema no era urgente, la niña puede esperar. 17 días después, los Mossos lo llegan y dicen, no, si no es nuestro, es de la policía. Hacen algo correcto, envían a la policía un requerimiento, pero le dicen al juez que no son ellos. 40 días después, la policía va a ver a la madre. Pim, pim, hola, ¿cómo está? ¿Usted maltrata a su niña? No, yo no, el padre biológico. ¿Y dónde está? En Fraga. Ah, es otra comunidad, otra policía, otro juzgado. Enviamos por correo ordinario un papelito a Fraga para que pregunten al padre. Bien, ahí tenemos el desaguisado primero, es decir, meses después, el juzgado número 4 de Barcelona hace lo que he explicado. El de Fraga tarda un mes en encontrar al padre que tiene domicilio y trabajo, y no lo encuentra en un mes. Durante ese tiempo, ese padre que podría haber sido maltratador, tiene la niña. Y tiene otra niña, además. Y tiene a la niña. Durante todo ese tiempo. La tiene sin problemas, porque nadie lo ha encontrado. A este padre biológico, el juzgado de Fraga lo encuentra, finalmente, el fin de semana que la niña recibe la paliza tan grave. No le dicen nada de que su hija está en la UCI, nada. Pero además le dicen que, como su mujer lo ha denunciado, pues que probablemente él es el maltratador. Es decir, todo el mundo se cree esta madre. Pero esto además es una historia de cruce entre una pareja que se está separando. Y luego, finalmente, el tercer juzgado, que es el de Cerdañola, que aún esperamos que haga algo. Porque ese juzgado es el que recibe la denuncia de una niña de 6 años, hermanastra de Alba. Que es la niña a la que le ha dicho a su madre... Que dice algo tan bestia como... La dejan desnuda en el balcón, la atan, le hacen comer los vómitos. Bueno, esto lo dice la niña ante un juzgado. Y el juez, un mes después, aún no ha abierto diligencias. Por Dios. Y encima estos 3 juzgados no se lo dicen entre ellos. Claro, en la era de Internet envían correos. Pero sin duda, para entendernos la gravedad de esto, ¿cómo pueden unos padres entrar en una actitud tan terrible hacia su hijo? Porque viven de alguna manera como si fuera una familia cerrada, donde hay un secreto familiar, donde el hijo es el culpable, donde hay mucha violencia, donde hay una patología. Y
por sobre todo donde no se permite, todas las familias de alguna manera permitimos esa interacción con el medio, tenemos límites fluidos, ellos cada vez viven de una manera más cerrada, el secreto es más cerrado y además lo que es muy sorprendente y creo que aquí hay que hacer un gran hincapié es en el tema de la venganza. Estamos viendo últimamente malos tratos simplemente por venganza pasional entre las parejas que se separan y entonces los hijos pasan a formar parte de ese material de venganza. Yo le hago daño a él porque sé que te hago daño a ti. Bueno, hay casos extremos, perdóname, Boris, hay casos extremos en los que hemos visto que, por favor, que no ocurran nunca más, evidentemente, padres que se suicidan junto con sus pequeños en un último acto de venganza terrible contra sus exmujeres y que ya es el colmo. Jordi conoce bien el caso de los malos tratos a los niños. Bueno. Hemos visto también en televisión en algunas otras ocasiones, hemos visto un vídeo que nos pareció estremecedor y que os vamos a poner hablando de este tema para que sigamos comentando. A este bebé le pusieron una parrilla ardiendo en la espalda. Estas radiografías corresponden a brazos retorcidos y fracturas múltiples. Todos son casos detectados en España por sanitarios. Hay lesiones que te hacen sospechar que ha sido maltratado. ¿Por qué? Porque es que tienen la forma del objeto con el cual lo han maltratado. Lesiones pues, de una marca de plancha así puesta en el torso de un niño o de un cinturonazo, zonas de castigo que se pueden llamar, que están escondidas. Entonces es muy frecuente pues, en las nalgas. Se conoce a unos padres maltratadores porque tardan en llevar a sus hijos al hospital y sus excusas son poco creíbles. Y el comportamiento de los propios niños también les da pistas. Pues niños que se les pone ropa inadecuada para la época del año. Niños que en pleno verano van muy abrigados, o todo lo contrario. O niños que están muy sucios, descuidados, que están más tristes de lo normal para su edad. Ante un posible caso de maltrato, los médicos están obligados a notificarlo a la policía y al juez. Jordi, ¿a ti esto te suena bastante familiar? Sí, lo que pasa que a mí me gustaría decir algunas cosas que a ver, en el caso de Alba está claro que las cosas han fallado, esto es evidente y esto es como cuando nosotros equivocamos el diagnóstico y tenemos que ver qué es lo que ha pasado. Pero yo tampoco querría alarmar a la gente que puedan pensar que esto es lo habitual. Al contrario, porque sabemos que el cuerpo médico realmente se pone las pilas ni el cuerpo médico, los asistentes sociales... Ni los demás estamentos. Yo, claro, no sé cómo fue exactamente. En primer lugar, no suele ser muy frecuente que un caso de malos tratos tan mantenido y tan repetido no se diagnostique, no se frene antes. Esto es una situación rarísima. La inmensa mayoría de veces nosotros tenemos experiencia de un caso de malo trato que nosotros diagnosticamos y se acaba aquí el problema porque se resuelve. Esto es lo que suele ser más frecuente. Habitualmente, yo diría que ahí cuando nosotros generamos el informe, se generan dos procesos diferentes. Uno es el judicial, que va a ser muy lento, y nosotros ya lo sabemos. A veces yo ayer por la mañana estuve en un juicio en Lerida de un caso que hacía 4 años que vi. Pero ahí, si me permites... solo decir una cosa más. Pero normalmente el equipo de salud, yo diría, porque entendiendo la salud, tanto lo psicológico como lo físico como lo social, el equipo de salud suele arropar y proteger Pero, Jordi, a este niño. es que eso es lo que nos tiene la pregunta desde hace tiempo. ¿Cómo sabes tú qué es un maltrato? Claro, y que no es un accidente, por ejemplo. Ahí está. Ahí es donde los profesionales tenemos que mojarnos, ¿no? Y decirlo. Y a veces lo podemos decir con absoluta seguridad porque, por ejemplo, un lactante que se ha fracturado las costillas, prácticamente solo hay una manera, que es que lo presionen así. De una caída no se van a romper. Un niño que no anda y tiene una fractura de fémur no se la puede romper. Un niño que tiene 3 fracturas en diferentes estadios evolutivos, hay algunos casos que son muy claros. Los otros son situaciones de riesgo y nuestro trabajo es prevenir que no ocurra el maltrato. Y ahí es donde el equipo, diría yo, sanitario, entendiendo lo que he dicho antes, psicológico, físico y social, suele arropar el niño, aunque la justicia funcione, por otro lado, haciendo otras cosas. Oye, Nora, tú querías decir algo. Estás escuchando a Jordi y estás como... ¿Qué quieres decir? Sí, porque además me parece importante no solo hablar de lo que se puede ver desde el punto de vista médico, lo de las fracturas, luego está todo lo que pueden ver los vecinos, otros familiares y toda la gente que puede dar la voz de alarma, que tiene que ver con la reacción del niño.
Los niños que son maltratados tienen lo que se llama un apego inseguro, tienen una manera de reaccionar insegura, con miedo. Muchas veces cuando tú te quieres acercar, ellos se retraen. Tienen miedo, ¿no? Tienen miedo. Son niños que... No puede ser que un niño tenga una fractura y en esto el médico... Nora, pero tú fíjate que, por ejemplo, con Jordi me gustaría preguntarle si tú, por ejemplo, lo que hemos visto en este VTR anterior, en esta cinta, niños con planchas, cinturonazos, todo eso tú lo has vivido. Sí. Sí, yo también. Sí, tenemos casos de estos, sí. No exactamente iguales, Y en pero estos sí. casos hay una línea, yo me imagino una especie de teléfono rojo, porque evidentemente Ahí un es niño donde con una falla. marca No, de no. plancha... Esto es como cuando... Es verdad, nosotras las mujeres Sí. llevamos mucho tiempo pidiendo Sí. que hubiera una ley en contra, Ahí es que donde apoyara a las falla mujeres a los todo. malos tratos. Aquí Pero- tiene que haber un teléfono que un niño con una plancha en la espalda digas, este niño no puede volver a su casa. Bueno, es que nuevamente no vuelve, hasta No que vuelve. no está arreglado, claro. El problema, normalmente lo que ocurre es que este niño se ingresa en el hospital y no se da de alta del hospital hasta que no sabemos con seguridad que está protegido. O sea, que no vuelve a Pero- sus padres biológicos. o Bueno, los que estén- no vuelve. al que sospechamos que es el maltratador. Aquí, en este caso de Alba, hay una cosa muy evidente. Hay una mamá que está mintiendo desde hace mucho tiempo y está culpando a otra persona. ¿Y esa madre por qué puede mentir? Esa Bueno, madre porque- miente porque de alguna manera está convirtiéndose en una maltratadora pasiva. Efectivamente. Y porque tiene algo que O ocultar. activa. O activa. O muy activa. Y sin embargo, Y hemos porque- visto que el padre ha pasado a disposición judicial y la madre, Sí, y la madre está la libre. soltaron. Entonces, claro, yo creo que hay algún tipo de pacto de silencio, yo creo que hay una venganza y hay una madre que, entre comillas, diría que es peligrosa para la niña y por esto se está detectado de que la madre tampoco la puede ir a ver. No, pero es que hay una pregunta que también me queda, porque es verdad que seguimos esto. ¿Por qué maltratan a una niña y a la otra niña no? A la otra hermana de 6 años. Porque esto es una distribución de papeles que se da dentro de la familia. Es decir, en toda familia que tiene una patología determinada, hay como una distribución de papeles a nivel inconsciente, digamos. Entonces, a una niña puede ser que no le hagan nada porque les cae bien, porque no les molesta, porque no es el reflejo ni de mamá ni de papá con el cual me llevo mal, ni de la pareja. En cambio, la otra es la que en donde el adulto la ve con características y le da atribuciones que en realidad no tiene. Estamos viviendo un cuento de la Cenicienta, A ¿no? mí me permitís, yo entiendo que tanto el médico como la psicóloga, que además trabajáis con este material humano, fundamentalmente queréis entender qué ocurre. A mí no me interesa para nada el maltratador. Te lo digo de verdad, entiendo que interese desde la perspectiva médica y psicológica. A mí no me interesa el maltratador, me interesa la víctima. En el sentido que me interesa la víctima, me preocupa mucho los fallos del sistema para proteger a la víctima. Y yo no haría un análisis tan optimista del tema. Es decir, yo sé, y lo sé porque ese es un tema que me ocupa y me preocupa, que el ámbito médico está haciendo bastante bien sus deberes y equivocándose a veces, Boris, se pueden equivocar de diagnóstico. Puede haber, yo conozco a alguien que su hijo tuvo un accidente con la bicicleta y tuvo un primer momento de susto pensando que era un maltrato y no era el caso, ¿no? Pero Puede está bien ocurrir. que haya, pero está que se bien. pasen. El exceso de celo en este caso yo creo que a mí, no creo que a ninguna madre o padre nos moleste. Pero en cambio yo no puedo entender esta normalidad con la que aceptamos la lentitud de la justicia. Y aquí yo voy a hacer una autocrítica muy especialmente de mi género, que es el femenino, y lo dice alguien que defiende desde siempre los derechos de la mujer. Las mujeres, porque estamos organizadas, porque hemos sido un lobby de presión, hemos conseguido una ley integral de la mujer y hemos conseguido, de alguna forma, resolver por la vía legal lo que sería la protección de la víctima en tanto que mujer. Pero no hemos hecho lo mismo con nuestros hijos. No tenemos una ley integral del menor. Y esto es una locura porque los datos que dais los expertos son absolutamente terribles. Por ejemplo, la ley integral del menor tiene que decirle a un juez que no, que por vía ordinaria no puede enviarlo, que esto, como decía Ana, es un teléfono rojo, porque el niño no tiene tiempo. El niño que sufre o que es torturado o maltratado no tiene el tiempo a favor, lo tiene en contra. Y un día después de la cuarta paliza llega el coma o llega la muerte. Entonces, esto es tan de sentido común que ¿qué hacemos en este país? Que en el 2006 no tenemos una ley integral del menor y tenemos jueces que pueden pasarse tranquilamente las vacaciones de Navidad sabiendo que han enviado un correo que llegará o no cuando toque. Pues mira, esto es lo siguiente que tenemos que pedir. Nora, por ejemplo, los médicos se ponen las pilas, están pendientes, a veces siempre vigilantes. En los colegios, tú decías que los niños, cuando son víctimas de los malos tratos, son niños taciturnos, niños que tienen miedo. También se puede dar la voz de alarma desde un colegio. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de los profesores? ¿Se puede denunciar a la policía? Se puede denunciar a la policía, se puede llevar al niño al hospital, porque creo que es el camino que hay que seguir. Puede el profesor decididamente
con un agente de servicios sociales, llevar al niño al hospital y explicar el caso que está viendo, que creo que sería el mejor compromiso que podrían tener los profesores. Evidentemente son niños que te decía que tienen una relación de apego, que pueden ir, como decía muy bien el vídeo, de manga larga. Yo he tenido niños que iban con manga larga en pleno verano y entonces un día yo le dije, bueno, ¿qué pasa que hace tanto calor? Te quiero quitar la chaqueta. Y el niño dijo, no, ¿por qué? Porque estos niños le enseñan a mentir, además. A determinadas edades, a partir de los 4 años, el niño no puede contar que es maltratado. Tiene miedo. Tiene mucho miedo. Y por otra parte, no hay que olvidarse de que estos niños muchas veces hasta tienen un apego al maltratador. ¿Porque es su padre o su madre? Porque es su padre o su madre. Entonces, como se acostumbran a ser maltratados, quieren incluso estar con ellos, los extrañan, porque están acostumbrados a qué es lo que le dan, ¿no? Pero Jordi, por ejemplo, ¿tú en algún momento has recibido amenazas de los padres maltratadores? Sí, yo he recibido amenazas y denuncias. Y tengo algún preso que me escribe. Que te escriben cartitas de amor. Sí. ¿Qué te dicen? ¿Que te están esperando? Me recuerdan que están allá. Que están allá por tu culpa. Pero que sí que son o por la suya. Bueno, Hay que entender que un maltratador ejerce violencia no solo con el hijo, generalmente es una forma de vida, ¿no? Pero entonces hay dos sectores muy vulnerables, que son maestros y médicos, porque son la primera instancia. Pero los maestros probablemente quizás igual tienen menos evidencias, pero en el caso de los médicos, tú, por ejemplo, ¿qué es lo que cuando te han amenazado ha sido cosas realmente directas? ¿Llamadas telefónicas, cartas? No, bueno, más que amenazas, bueno, nos amenazan cuando nosotros hacemos el diagnóstico, explicamos a los padres cuáles son nuestras sospechas, les decimos lo que vamos a hacer, les decimos que vamos, porque claro, luego va a venir la policía o el juez y ellos tienen que saber. Entonces, en aquel momento, pues muchas veces recibimos amenazas y recibimos mucha presión. De todas formas, Otras veces lo que ocurre es que después del juicio, pues claro, como el proceso penal requiere demostrarlo y tener pruebas y muchas veces esto no se consigue, hablo por ejemplo del caso de abusos sexuales y temas de este tipo, pues en el momento en que no son culpables, ellos entonces lo primero, una de las primeras cosas que pueden hacernos es denunciarnos a nosotros por haber hecho... ¿Denuncian? Pues sí, yo he tenido que ir como imputado más de una vez porque el señor ha salido no culpable y a partir de ahí nos ha imputado. Y en este sentido, perdón, que antes hablaban, las personas que están muy indefensas son en la escuela, ¿no? Claro, porque los médicos, claro, nosotros al fin y al cabo estamos en un hospital, pero usted imagínese el médico de un pueblo que está al lado de estas familias y que está viviendo allí, detecta una cosa de estas, lo denuncia y a lo mejor luego pues no ocurre nada y entonces este señor continúa trabajando con aquella gente. Esta es una situación muy violenta, pero los maestros aún más, porque si nos traen el niño al hospital sin permiso de los padres, muchas veces se la están jugando. O sea, nosotros tenemos a veces maestros que nos llaman y nos dicen que sospechan cosas, que cómo lo pueden hacer, y alguna vez yo les he hecho inventar un síntoma, dígale que el niño tiene dolor de barriga, me lo trae y me lo miro. Hoy la madre de Alba ha ido al hospital a ver a la niña que estaba en la unidad de cuidados intensivos y no la han dejado entrar. ¿Por qué va la madre al hospital a ver a la niña? Porque quiere hacer, a mi juicio, porque de alguna manera quiere hacer teatro. Y lo siento por decirlo así. Sí. Es decir, una madre que durante tanto tiempo no se dio cuenta de que su hija estaba en estas condiciones. Nora, ¿sabes cuánto pesaba Alba con 5 añitos? Sí. 12 kilos. 12 kilos. O sea que tú realmente la 12 madre... kilos, la mitad. Y la más madre de va a la verla mitad, ahora a los menos de la claro. mitad. Pero entonces tú no dirías nunca que la madre también forma parte del maltrato, ¿no? Sí, es posible que la madre sea a su vez víctima, que no lo sé, no creo. No, No parece el caso, pero podría ser, ¿eh? Se han producido casos, Nora sabrá más, de madres que ellas mismas son víctimas porque generalmente detrás de una mujer maltratada hay un niño maltratado, ¿eh? Casi siempre. Y entonces se convierte en maltratadora pasiva porque no protege, porque no actúa y tal. Este caso no parece tanto, ¿eh? Pero en cualquier caso, aunque no lo parezca, Ana tiene, me parece que una princesita de 5 años. Todos tenemos y que además nos parte el alma de pensar en la pobre Alba. Tú cuando tú ves a tu princesa, porque son princesas, lo que te invade es una enorme ternura y tienes que combatir esa ternura porque estarías todo el día besuqueando, ¿no? ¿En qué momento del cerebro, en qué momento de la destrucción interior alguien no ve ese trocito de cielo? Ve otra cosa. Y se convierte en monstruo, porque claro, Mira. Alba, quien le pega, el monstruo del cuento es el padre o es la madre, es el adulto que tiene que protegerla y quererle, ¿no? Y esto es tan brutal
que desde luego yo no sé ni si quiero tener una explicación, Nora, no sé si quiero, ¿no? Mira, para terminar esto de una manera positiva, me gustaría que tanto Nora como Jordi nos dierais brevemente unas pautas para prevenir en la medida que podamos que esto vuelva a ocurrir. Yo, en primer lugar, me gusta mucho lo que ha dicho Jordi acerca de los maestros, que los maestros no pueden directamente llevar a un niño que saben que está siendo maltratado a una institución como es un hospital, pero sí pueden decir rápidamente que este niño sufre dolor de estómago o estaba con un poco de fiebre y que por eso lo han llevado. Es decir, que se ponga cualquier excusa y que vayan. Muy bien, Jordi. Yo, desde un punto de vista práctico, pienso que lo que tenemos que hacer es recapacitar como sociedad, porque los niños maltratados reflejan una sociedad enferma y una familia en la que hay un maltrato es una familia enferma, y entonces ahí es donde hay que trabajar. Bueno, pues millones de gracias, Jordi, Nora, Pilar, por habernos acompañado esta tarde aquí con nosotros. Vamos a terminar el programa de una manera relajante con la actuación